es disección de la sustancia blanca, en donde se ven las fibras de mu. Estas son las fibras de mu, pero claro, pongan eso para todas las circunvoluciones. Estos son el fascículo longitudinal superior, el punto occipital confrontal. Aquí está el enunciado, es este gancho de aquí que es bien grande, vean, esto es el enunciado. Esto es el fascículo enunciado, o sea, desde lo frontal hacia lo temporal. Aquí en esta parte baja está, bueno, este sería un corte coronal de una parte, claro, ahí en dibujo, pero para mostrar las fibras de mu y las fibras de alcohólicas, ¿no? Fibras de mu. Aquí está un resumen de las conexiones grandes intrahemisféricas. Y entonces ahí se puede apreciar los fascículos longitudinales, el uncinado, inclusive este occipital vertebral. En una reconstrucción sobre un cerebro, el dibujo de las conexiones así se vería, si usted le ve longitudinalmente. Es para resaltar cómo está todo entretejido. ¿Qué más de conexiones? La otra cosa que valdría la pena que ustedes le vean en directo es, aquí está otra disección en color natural de todos los grandes fascículos. Todos esos son cables gruesos de fibra. Aquí está coloreado desde una magnetografía con una tractografía para ver cómo se mira en realidad desde una resonancia magnética reconstruida, ¿no? Las fibras blancas. Hablando del lenguaje que el otro día estábamos comentando, entonces, si tenemos aquí la gran área del lenguaje motor expresivo, aquí lo receptivo, en realidad lo que hay, lo que debajo hay entre ellos son estos haces que acabo de mostrar. Esto es tomado de la realidad de un adulto, o sea, de una reconstrucción de resonancia magnética dinámica. ¿Cómo están conectándose el uno con el otro? Aquí está el resumen de todos estos, de los grandes, ¿no? Entonces, en lila los longitudinales, aquí está el uncinado en rojo, y este uno, no sé exactamente, es el fascículo fronto occipital inferior. Ya. Entonces, estamos mirando una cara sagital, ¿no es cierto?, del hemisferio cerebral derecho. Esta circunvolución es la del símbolo, porque tiene esta forma de dar la vuelta. Pero acuérdense que aquí abajo, en la órbita frontal, ya es límbico también. Y más allá, en la cara inferior del temporal, también es límbico. Entonces, esa es la parte cortical del principal cortical del sistema límbico, que está recibiendo todo el tiempo. Yo tengo acá una que a propósito de la conciencia, recogí una serie de láminas que permiten ya. Entonces, es la misma de hace un momento. Reconozcamos lo que estamos viendo ahí. Vemos, bueno, la corteza cerebral, la corteza sagital, subrayando aquí la circunvolución del cíngulo, la parte orbitofrontal. Aquí está el hipotálamo, este triangulito, esta pirámide es el hipotálamo. Esto es ¿qué cosa? Esto es el chiasma óptico, esto es la hipófisis y el infundíbulo, y aquí está la comisura blanca anterior, una conexión cortada ahí que está cruzando los dos hemisferios. El cuerpo calloso y el trígono que ha venido desde allá atrás.
Digo, el fornix, sí, el trígono del fornix, el trígono es el fornix. Esto viene de la profundidad hacia allá, ¿no? Como que metiera la mano ahí, del temporal viene, ¿no? Del temporal, o sea, del hipocampo, recogido así, ha dado la vuelta, despide aquí y desciende y no se le ve y sale acá en el tubérculo maxilar. Este es el fornix, ¿cierto? Que hace este anillo. Este se conecta con el tálamo y para entonces el tálamo ya ha recibido el sistema reticular de ahí se cierra el círculo subcortical con el cortical del sistema límbico. Entonces veamos aquí. Ahí está sobredibujado la parte de la corteza límbica que completa la visión desde la cara sagital. Entonces, circunvolución del cíngulo, corteza límbica, corteza frontal interna, que es límbica, lo que está verde es límbico, ¿no? Fornix, tálamo e hipotálamo. Fornix que vino viajando desde el temporal, del otro lado, ¿no? Se dio la vuelta ahí, está en el techo del tercer ventrículo, casi en el piso de los laterales, y sigue descendiendo aquí y termina en los tubérculos mamilares de acá. ¿Sí? Ya. Entonces, el sistema activante reticular ascendente, que es todo el sistema reticular que también por ahí desciende el simpático, pero asciende la activación también. Entonces, termina inicialmente en el tálamo y ahí se difunde desde el tálamo por la cápsula interna, brazo anterior, las proyecciones difusas del tálamo están interconectadas con el sistema límbico, o sea, inevitablemente, y viceversa, ¿no? Todo esto irradia a toda la corteza, y entonces tenemos un poco la territorialización, ¿no?, de estas cosas. Por acá adelante es más la planificación y ejecución de la respuesta a todo lo frontal. Toda la corteza es la llamada cognición, aquella cosa llamada cognición, o sea, conocer. Y la función que tiene es excitación y despertar. Bueno, los neurotransmisores de esto no valdría la pena ahorita. Quizás sí, ¿no? Resumir que ahí tenemos los circuitos serotoninérgicos, o sea, los favorables al bienestar, noradrenérgicos, favorables al combate, pelea o huida, los tres como se quiera llamar, los noradrenérgicos. Entonces, el equilibrio es lo deseable, pero a su vez entonces el desequilibrio con baja función de esto da el tono emocional negativo. Ya. Ahora veamos, continuemos viendo la parte claro, visto lateralmente el sistema límbico de lo que fue descrito como circuito de Papez es lo que está ahí en negro. Vean que depende por dónde uno le quiera hacer comenzar, ¿no? Por eso si es un circuito que no tiene punta, un circuito. Pero si empezamos describiendo por la corteza, habría que describir lo cortical, que es esto, ¿no?, y que está conectado con la subcorteza, con el asiento principal y emblemático, y todo el mundo se refiere a eso, es el hipocampo. Esto que está en el lóbulo temporal, esto ya es subcortical, o sea, es núcleo del hipocampo, con su amígdala que está incorporada ahí. Y entonces ahí es donde arranca, sí, no tengo idea, ahí es donde arranca, en el hipocampo arranca el fornix que da la vuelta subcorticalmente, termina en el tubérculo mamilar, sube al tálamo
y en el tálamo ya se conecta con el sistema activante reticular ascendente que aquí no consta. Mirado en manos de Netter, en una disección de un corte transversal y mirándole desde arriba, lo que se vería es entonces, estamos mirando abierto. ¿Qué es esto? Esto es el hipocampo, o sea, la profundidad del lóbulo temporal estamos mirando de los dos lados, ¿no es cierto? Entonces, de ahí como terminando en la cola del hipocampo con la fibra y todo esto, viene por arriba esto que es el fornix, que está dando la vuelta por encima del tálamo, ¿sí? Y se están metiendo a la profundidad. Y ahí termina en tubérculos mamilares y vuelve a ascender al tálamo. Entonces podemos decir, ¿para qué tanta vuelta? ¿Para qué tanta vuelta? ¿Cómo? Para marearnos a todos. No, es la manera de ir interconectando todo. ¿No? Entonces logra la asociación de esta forma. Sacados de ahí y dibujados, entonces tenemos aquí el hipocampo otra vez, la fibra del hipocampo, el nacimiento del trígono, la llegada acá, aquí las amígdalas. Esto es la comisura del fornix, cuando yo les decía que es otra vez una comisura, y esto es el trígono. Esto es el trígono. Entonces, en otra visión, entonces, enfatizando un poco en el conjunto del diencéfalo, no es diencéfalo sinónimo del sistema límbico, no es. El sistema límbico es parte, o el diencéfalo es parte, y el otro también es parte del diencéfalo, pero son dos cosas estrictamente diferentes, ¿no? Entonces, en un corte transversal y mirado por arriba ese corte transversal, el diencéfalo, pues es todo esto, aquí por donde está circulando el cursor. Aquí del sistema límbico, ¿qué es lo que podemos ver? Aquí no está destacado, pero la circunvolución esta es la circunvolución del cíngulo, ¿no es cierto? Está dando la vuelta. Aquí no se ve el temporal, el hipocampo y eso, pero sí se ve el núcleo caudado, putamen, tálamo, que tienen que ver con el sistema límbico. Aquí ya se ve el trígono, este es el trígono que ha estado dando la vuelta, viene subiendo desde el temporal. En un corte un poquito más abajo de esto se ve el trígono más grande y no creo que algo más que nos sirva. Este que ya vimos. Entonces nuevamente, aquí está el cuerpo calloso, tienen aquí la circunvolución del cíngulo y entonces por debajo de esto podemos reconocer las estructuras que componen el diencéfalo y que están interconectadas con el sistema límbico todo el tiempo. Y en ese sentido son parte de, pero no son exclusivamente de, el núcleo caudado, por ejemplo. Aquí está el cuerpo, aquí está la cola del núcleo caudado, tálamo, putamen, cuerpo estriado realmente. Aquí está el hipocampo, entonces, el hipocampo ahí haciendo de piso del tercer ventrículo en esa parte. Del hipocampo ha salido el fornix, que ha dado la vuelta. El fornix ha terminado aquí, y de ahí mismo, como regresando, se ha subido al tálamo, pero para entonces estamos en el piso del hipotálamo, tubérculos mamilares. ¿Preguntas de esto?
resumen, ustedes, como decían, esperaríamos que tengan clara la función del concepto y función del sistema límbico y la organización general, o sea, una parte cortical que se relaciona realmente con toda la corteza y que tiene que ver mucho con la conducta de la persona, pero que a su vez tiene raíces con la profundidad, que si le ponemos una punta al circuito, digamos, empecemos desde el hipocampo, entonces, con la fibra, desde la fibra del hipocampo, que está cogiendo conexiones, todo eso envía el fornix, que da la vuelta, termina en el tálamo, se conecta con todo el sistema reticular y con el hipotálamo. Y entonces ya se vuelve realidad la conducta. La emoción, entonces, ¿qué es para ustedes? La conexión es un conjunto de información. Si no tuviéramos hipotálamo, ¿podemos tener emoción? Sí. O sea que los ángeles pueden tener emociones. Es que la emoción está también por el tálamo, más por el tálamo que por el hipotálamo. O sea, es que A ver, ¿por qué es que se dice el amor con el corazón? Cualquiera señala aquí, no dice que el amor está acá. El amor está aquí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el simpático sale del tálamo. Porque si no le late el corazón viendo a quien usted quiere o odia, no es que siente nada por esa persona. ¿Sí o no? Entonces sí. Yo sé que muchas veces exagero para dramatizar y meter el concepto, pero si usted no aterriza la emoción en el cuerpo, yo digo, eso sí es un punto de vista mío, digamos, hablemos como filósofos, no es emoción real, es como una computadora, no puede tener emoción, porque no tiene un sistema químico que le vuelva alegre o triste. Entonces, para haber emoción tiene que aterrizar en el cuerpo. Si no aterriza en el cuerpo, y en el cuerpo ¿cómo aterriza? Con cambio químico. ¿El cambio químico dónde está? En el cerebro químico hipotálamo. Es un punto de vista que está mostrado con el sistema límbico. Bueno, entonces, en este camino fue quedando un poquito para integrarle. El sistema límbico es bastante integrador, a mi juicio. Un poco resaltar el tálamo y completar con lo que veníamos antes hablando. Profe, sí. una pregunta. El tálamo va a ser encargado de mandar la información al hipotálamo, ¿verdad? Para este objeto no es el principal. Bueno, es que sí, el asunto es que el tálamo recibe toda la información sensorial, sí, ¿no es cierto? Recibe toda la información sensorial e interconecta la información sensorial. Y en ese momento le permite a ese mamífero, le permite que esa información sensorial se vuelva emoción. Animales incluidos, por supuesto. Se vuelve emoción. ¿Por qué? Porque está conectado con el sistema límbico. Se vuelve emoción que siempre es de agrado o desagrado. Lo que pasa es que eso puede tener grandes extremos, un agrado enorme y un desagrado enorme, pero son desde el espectro agrado-desagrado, ¿no? El dolor es eso. El dolor en sí mismo no es gran cosa, sino que el desagrado que produce es la cosa. Entonces es proporcional a la lesión, generalmente el dolor es proporcional a la lesión, salvo el dolor neuropático, que sin haber lesión le duele, pero normalmente el dolor es proporcional a la lesión. Y entonces el dolor se vuelve dolor realmente por el profundo desagrado que produce. Desagrado así que puede alocarle a la persona. ¿Ya? Entonces el tálamo hace eso en esa conexión. Pero al hipotálamo realmente la mayor información le viene del sistema reticular reactivante. Las conexiones directas, eso es cuando usted se despierta y se levanta, se incorpora, nunca más vuelve a cerrar los ojos hasta que se vuelve a acostar, salvo el parpadeo, ¿cierto? O algún ratito a dormirse, no se vuelven a cerrar los ojos. ¿Por qué?
Porque el simpático está actuando en el músculo de Müller, cutáneo de Müller, y les tiene abiertos los ojos, en aspectos de despierto, aspecto hipotético, pero puede que sea así. Los tiene despiertos, pero ¿qué más ha sucedido al despertarnos? Cambia el tono muscular, podemos estar parados, sin esfuerzo voluntario, es decir, músculo tal, músculo cual, no. La persona está vertical, está parada. ¿Por qué? El tono muscular, que es parte del sistema activante reticular ascendente en la parte baja, que dispara el tono. Y entonces ese tono antigravitatorio, estamos de pie. Tercero, la presión aumenta un poco. Todo esto es el despertar. Eso entra también al hipotálamo y se vuelve realidad porque el hipotálamo dispara las hormonas necesarias. Es así el circuito. Y entonces, no solo es el tálamo, pero, o sea, no solo es el tálamo, es también el sistema reticular. Pero la parte esta inteligente, consciente, voluntaria, cortical, superior, tiene el fascículo uncinado. El fascículo uncinado que le entra al hipotálamo desde el frontal. O sea, si usted quiere, entre comillas, póngale 10 comillas, pero vale. El gran estrés le entra a la persona por ahí porque es la parte que mejor ha entendido, digamos, que el toro sé. Porque yo estoy mal en tal cosa y entonces viene el estrés crónico, ¿no? Ese estrés de comprendo que voy a perder la beca y entonces me enojo con mis papás y no sé qué, es un estrés crónico, ¿no? Es un estrés crónico, aunque dure solo 2 meses, pero es crónico, en 2 meses. Entonces ese viene desde la comprensión de acá y le entra en el hipotálamo y el hipotálamo le vuelve realidad, le vuelve química. ¿Sí o no? Ya, entonces, el tálamo es esa pepita roja que está ahí, ¿no? Que está interconectada con el núcleo lenticular, que es este otro que está acá, y que tiene el núcleo caudado que le sale desde el lenticular. Aquí están conectados. No sé si les reconstruyen internamente ustedes eso. Entonces, el caudado está dando la vuelta así y termina en la amígdala del caudado, ¿no es cierto? Y ese rato ya se metió en el límbico, porque está todo así, reverberante. Estos son los ganglios basales y esto constituye el diencéfalo. Ahora, el tálamo, ¿qué es lo que ha hecho? El tálamo tiene una serie de núcleos en los cuales yo no quisiera entrar porque no va a durar en la memoria muchos. No porque sean muchos, sino porque la composición es como un rompecabezas un tanto complejo, en donde lo que se puede hablar es de los núcleos que son específicos e inespecíficos. ¿Qué son los específicos? Bueno, el SNEL tiene todo eso, ¿no? ¿Qué son los núcleos específicos? Son los núcleos del tálamo, ya vamos a hablamos de otras cosas. Aquí están los dos tálamos, vistos diagonalmente. El de abajo es el derecho, el de arriba es el izquierdo. Vistos desde arriba, con la masa gris intermedia ahí, que es una comisura. Entonces, ahí los núcleos, todos estos son núcleos que en realidad nuevamente no son el cuarto 408 de los certificados, no. Son centros, son redes neuronales en interacción con las otras. Entonces, por eso les digo que es un tanto complejo el tratar de decir que están aprendiendo verdaderamente, pero el concepto ese sí lo pueden aprender. Los núcleos estos son específicos del tálamo. ¿En qué sentido? En que tienen una relación electrónica con una parte de la corteza, necesariamente. Entonces, todo lo motor está conectado con esto. Todo lo sensitivo llega y se conecta con estos. ¿Y qué tarea tienen estos? Tienen la tarea de asociar, de intercambiar y darle el sentido. Por ejemplo, si yo cojo un objeto, con esto que estoy haciendo, que es un movimiento, pero tiene una sensación también. La
la sensación de cómo estoy moviendo, y el roce con la pantalla, y la sensación en la mano. Entonces, eso se interconexiona aquí, interconecta. Y tenemos un núcleo llamado inespecífico o medular interno. La lámina medular interna, ¿no?, que es un núcleo inespecífico. ¿Qué quieren decir los anatomistas y fisiólogos cuando llamaron inespecífico a eso? ¿Qué quieren decir? ¿Cómo? Ya, sí, pero bueno, ¿a qué se referían? Todo esto tengan en cuenta que está ahí en el tálamo, pero que se interconecta con la corteza cerebral todo el tiempo. O sea, esto se interconecta a través de la cápsula interna, se interconecta con la corteza más arriba, casi que completamos la corteza, se interconecta y viene además de la corteza. Desde el tálamo salen las fibras así. ¿Esa parte se entiende? Ya, ¿sí se entiende o no? ¿No tanto? A ver, el tálamo ha recibido las fibras, ha hecho las conexiones y sigue a la corteza el viaje. ¿Por dónde? Por la cápsula interna. ¿Por qué parte? Ahí viene la cosa. Entonces, el brazo anterior de la cápsula interna son las proyecciones inespecíficas del tálamo, que vienen de la lámina medular interna inespecífica. ¿Qué es eso? Todo el sistema activante reticular ascendente sale, asciende, llega al tálamo, a la lámina esta, y sale por aquí, hacia la corteza. O sea, ¿por dónde va? Por aquí va. Entonces el tálamo va por ahí. Eso es lo inespecífico. ¿Qué más es inespecífico del tálamo? La emoción. O sea, ha llegado la información dolorosa, la cual, pues, sí, ok. Yo he metido la mano siguiendo la pelota que han pateado y está debajo del carro. Yo meto la mano y siento ahí un piquete en la mano. ¿Qué me duele? X. Pero la carga emocional es muy distinta. Si es que yo me he parado en la selva con el carro ahí un rato y ahí se ha metido la pelota y yo meto la mano y siento el piquete, ¿qué piensa usted? Culebra, avispa, tarántula. Si esto es aquí, no piensa en tarántula ni víbora. Piensa que hay un alambre suelto y me piqué. Nada más, ¿sí o no? Esa emocionalidad distinta la da el tálamo, justamente. Porque hace la mezcla aquí electrónica de estímulos que le dan el sentido a todo realmente, al movimiento incluido, a lo que quiera. Entonces, esta información emocional de interacción de estímulos va por la cápsula interna, brazo anterior. Se llaman proyecciones inespecíficas del tálamo. Mientras que estas otras, brazo posterior, ¿qué lleva? Toda la parte motora, el primer tercio. Digo, los primeros 2 tercios. No, el primer tercio. Y los siguientes 2 tercios. O sea, los 2 tercios posteriores del brazo posterior son sensitivos. O sea, son los somáticos comunes y corrientes. Corporales, claro. Esto es lo motor sensitivo y esto es específico, claro. Esto es lo inespecífico. El ángulo de la cápsula era lo de nervios craneales, o sea, cabeza y cráneo. Mientras lo posterior es todo el cuerpo, pero finalmente todo es somático, el brazo posterior, todo es somático. Y todo se ha intermezclado en el tálamo, pero en los núcleos específicos del tálamo. ¿Sí? ¿Sí? Ya. Ahora, estas conexiones están dadas. Primero, bueno, tálamo, por cierto, quería decir con los vecinos estos, el núcleo lenticular y caudal. Estos son un solo bloque, llamado el cuerpo creado, ¿no? Que tienen que ver con el aprendizaje, con lo emocional, o sea, si algún lugar ahí de la cosa de la depresión es esto, con su conexión que tiene con el mesencéfalo, en donde el tono emocional está dado, ¿no? Finalmente.
Esto tal vez no nos aporta mucho para el objeto ahorita. Esto tiene la intención de comprender mejor la ubicación espacial. Es tomada de una colección de estas cosas japonesas. Para acabar de entender cómo es esa ubicación, ¿no? Bueno, entonces en resumen, y lo que deben estudiar, como les dije, uno no puede aquí decir que está dando toditita la materia, es imposible en clase, sería triple de clase, sino la columna vertebral de la cosa. Ustedes tienen que estudiar qué cosa, o sea, clarito qué es el cerebro, deberían tener muy claro todo lo que compone el cerebro. El cerebro entonces tiene un gran manto cortical, aproximadamente 1.2 metros cuadrados de corteza de 5 milímetros de espesor, en donde se reconocen 6 capas histológicas, que es la corteza llamada consciente, voluntaria, superior, ¿no? Superior en este sentido que estábamos hablando. Esta corteza está dividida en 2 hemisferios simétricos, aunque en ciertas funciones con dominancia. Dominancia simbólica, por ejemplo, lenguaje, todo lo que es lenguaje simbólico. Todo lo que es lenguaje simbólico, esto es comunicación verbal, escrita, con signos, notación musical, notación matemática, igual todo es lenguaje simbólico. Y dominancia espacial también, que es al otro lado, usualmente parietal derecho, en el diestro. Esa organización interconectada íntegramente, primero dentro de cada hemisferio y segundo entre hemisferios por las llamadas conexiones. Funciones que, bien llamado ejecutivas las de adelante, o sea, de cisura de Rolando y de Silvio hacia adelante, todo lo ejecutivo, o sea, lo que es ejecutar acciones, lo que es planificar acciones, incluido esfinterial y todo, eso está ya, ¿no es cierto? Mientras que hacia atrás del lóbulo frontal no tenemos ejecución. No le diga solo sensitivo, porque es más que sensitivo. Yo le digo a eso analítico receptor, o receptor analítico, porque recibe y analiza. De hecho, usted recibe el lenguaje, pero lo analiza, no es que solo lo recibe. Entonces es analítico receptor todo lo que es por encima digamos, por detrás de Rolando y un poco por encima de Silvio. Además tenemos la función límbica o emocional, que tiene que eso ya no es totalmente, es decir, es consciente pero no es totalmente voluntario, porque usted no tiene verdaderamente, al menos en nuestra educación occidental, no tenemos capacidad de modificar el agrado o desagrado de un alimento, ¿no es cierto? Yo siempre dije, ¿cuál será la mejor manera de evitar? Es tal cual de evitar comer en exceso y comer cosas dulces, es ya medio genético, pero también es educativo. ¿Ustedes saben qué hora es una golosina para una res? Las sal. Usted con la sal les lleva donde quiere.
Si le da una mil hoja, obviamente no, le agarra y le viste, no me va a hacer. No me vas. En cambio, a un humano le dan una barra de sal, No me no va. creo que pasa nada con una mil hoja, a lo mejor sí. Entonces, este control desde acá no hemos logrado al menos en nuestra educación, o solo parcialmente, pero sí podemos transformar un poco eso, y esa interacción es lo límbico, que tiene una gran parte cortical y en ese sentido manejable desde la voluntad, en ese sentido, puesto que es corteza, está sentado en la misma mesa de la corteza, ¿no? De las funciones superiores. Pero esto interconectado con el sótano de aquello, sótano en el sentido solo espacial, no porque sea inferior, que es todo lo subcortical del sistema límbico, ¿no? Que ahí al ladito ya se vuelve química y ese rato se vuelve bien instintivo. Esa parte deberían ustedes manejar bien. ¿Qué cosas faltarían de mencionar y de subrayar en todo este rol? En todo este rol. El control así, habíamos hablado de que lo inferior es lo instintivo, lo que yo digo lo más químico, lo que dicen en este lenguaje ligero del neuromarketing, que se llaman reptilianos. ¿Qué más habría que destacar ahí? Bueno, está la sexualidad. Entonces, la sexualidad finalmente, ¿cómo está compuesta? Entonces, tiene un componente cortical, consciente, voluntario, superior, por supuesto, de comprender, de educarse, de no sé qué. Esto se va a volver emoción, pero la parte esta del comportamiento psicosocial, al parecer, tiene mucha fuerza en la ínsula, ¿no? En la ínsula, y claro, la emocionalidad ya más vegetal, más animal, esa pues ya es más límbica, ¿no? Límbica. Así que la sexualidad está ahí, ya es claro mucho más compleja la sexualidad. Pero tenemos otras funciones. El hambre. ¿Cómo está lo del hambre? El hambre tiene control hipotalámico. El hambre tiene control hipotalámico. Entonces tenemos centros hipotalámicos de hambre que son sensibles ¿a qué? Son sensibles a la necesidad de comer, ¿cierto? Eso es el hambre. Y ya más animalmente, ¿a qué es sensible? Es al descenso de glucosa. O sea, tenemos glucostatos ahí. Un glucostato que percibe qué concentración de glucosa tenemos. Y eso es parte de las aferencias del núcleo del hambre. Entonces hay que comer. Esto va ligado al núcleo de la sed, a los centros de la sed, que son sensibles ¿a qué? Al nanostrato. ¿Qué será nanostrato? Sodio. O sea, el sensor de la concentración de sodio. Y sensible al osmostato, que es el sensor de la osmolaridad. Entonces, entre osmolaridad, concentración de sodio, concentración de glucosa, nosotros vamos a interpretar necesidad. Y a la inversa tenemos el de la saciedad, ¿no es cierto? La saciedad, en donde, ¿a qué es sensible la saciedad? Eso es sensible a varios impulsos. Es sensible al impulso del hambre satisfecha, o sea, ya no hay glucostato, ya no hay nanostato, ya no hay osmostato que estén quejándose. Entonces, primero. Y segundo, el placer sentido de comer, ¿no es cierto? Entonces, la saciedad. ¿Cuándo se alteran estos? Así patológicamente. Condiciones normales, así funcionan. Y entonces eso mantiene la animalidad apropiada en ese campo, ¿no? ¿Cuándo se alteran? Cuando por razones ahí sí bien complejas, no me atrevería yo a dar decirles así es la verdad absoluta y me peleo por eso, no, pero sí los pedazos sí podemos hablar muy bien. Todo esto de la bulimia, anorexia, ¿por dónde anda? ¿Por dónde anda? La sociedad. O sea, en la forma más grave de esos,
es alteración a ese nivel, el centro de la saciedad o centro del hambre. Centro del hambre es exceso, ¿no es cierto? No para, o saciedad que no tampoco actúa, ¿no es cierto? ¿Qué iba a decir? Eso, o sea, de que las personas que tienen problemas de bulimia y anorexia sería por el hipotálamo, que están mal esos centros. Claro, ese es uno de los caminos, claro. Entonces nuevamente ahí tiene que dar retro. ¿Por qué? ¿Qué? Entonces ahí hay problemas en neurotransmisores de esos circuitos. Claro, que no trabajan como es debido. Ese es un camino. Y el otro camino es desde el lado más intelectual, más de acá arriba, digamos, más de la corteza, que equivoca aspectos importantes también del sentido de anorexia, bulimia. No le pongamos anorexia, bulimia, de hambre, saciedad, y que acaban en anorexia, bulimia, que es la imagen corporal. Entonces, las personas que vienen en el espejo, tal como están, se ven flacas cuando no están flacas, o lo inverso. Eso es en cambio para evitar, es la imagen corporal, claro. Pero nuevamente, no es el cuarto 408 de los certificados, no. O sea, es un centro electrónico donde se concentran cosas, pero enormemente interconectadas, incluso con sistema límbico, porque es un asunto emocional de desagrado, de verme desagradable, ¿no es cierto? Y entonces, frente al concepto de que estoy muy gordo, y siendo falso, frente a ese concepto, la imagen que veo no me satisface, no me da agrado, no me da agrado, y entonces mi imagen corporal es equivocada. Esa ya es otra parte, es desde la parte intelectual o superior. Bueno, entonces cosas así operacionales, quedamos en una clase. Mañana. Mañana tenemos seguido. Ajá. Mañana tenemos de 9 a 11 y de ahí podríamos recuperar de 11 a 1. Ustedes tendrían flores como tienen para El jueves tenemos APS. Y tenemos evaluación de micro. Tenemos evaluación de micro también, para adelantar. Porque llegamos de los... No, micro de oído. Nerviosa ya dimos, audición ya dimos. Bueno, ¿y el parcial cuándo hacemos? Por eso jueves a la 1, de 1 a 3 el parcial. El jueves queda de 1 a 3 del parcial. Sí, con usted. Tendría que buscar o podríamos hablar si estas aulas están libres. Es más fácil que nos den una de estas aulas que las que están en la facultad. Pues en resumen, hay que pedirlo Sí, mañana de 11 a 1 de 11 a 1. y el jueves de 1 a 3. Y el jueves de 1 a 3. Ahorita le escribo. El integral si es de todo 10. O sea, 20, ¿no? 10 de factor real, 10 de... Ajá. Para el integral. El parcial lo hacemos desde neurona hasta esto. Hasta corteza y Corteza, sistema límbico. A ustedes falta retomar cerebelo, ¿no? Por la influencia sobre lo motor y circulación. Eso falta, o sea, sí es correcto, ¿no? Sí. El lunes a las 3 tenemos ese evento, sí les dije, ¿no? Lunes a las 3. Tenemos a las 3. La facultad está invitando Clases de 4 a 6. Yo les digo si pueden. Obviamente ustedes no están viendo la diferencia. Como ya votamos, tenemos clases de 4 a 6. Como ya votamos, tenemos clases de 4 a 6. Psicosocial, con el doctor Pablo. Hay que invitarle a él también, a él, para invitarle. Vítele. Sí. Sí. Es un colega muy actual. Entonces
Le escribo al WhatsApp las horas para hacer No, la ¿cómo? Ya, no revoy, ya. Sí, mejor puede